Recuerden que vamos a tener un break, yo creo que en una hora más o menos, un poco menos de una hora, un break para que podamos descansar algo y luego retomamos. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando algo acerca de la farmacocinética, de las diferentes rutas de administración de algún medicamento, alguna droga, tanto con fin terapéutico como también con fin ilícito. Importante saber que la droga, inmediatamente después de haber ingresado a nuestra economía, va a buscar ingresar al torrente sanguíneo, dependiendo de la ruta que uno escoja, como en este caso una intravascular, específicamente un vaso de la familia de las venas. El medicamento va a ingresar al torrente sanguíneo. Otras rutas alternas, diferentes a la vía enteral, la vía transdérmica, la vía subcutánea, que en algún momento, como también aquí se visualiza, y lo tocamos también, logran acceder también al torrente sanguíneo. Se va a sobreponer la marca que hemos hecho, la vía intramuscular de la misma manera, la vía sublingual un tanto más rápida, la vía transrectal que en algún momento hemos tenido que utilizar, la vía inhalatoria. Entonces, todas las vías, de alguna u otra manera, en algún momento van a ingresar al torrente sanguíneo. Ingresando al torrente sanguíneo según la propiedad de cada droga, según su capacidad de estar o no ionizada, el tamaño, la unión a proteínas plasmáticas, va a comenzar a circular en forma libre o unida a estas últimas, con el fin de buscar alguna diana celular con la cual interactuar y producir algún efecto. Repito, es que el efecto puede ser estimular la actividad celular o limitar esta actividad. Importante, como lo señalamos también en la clase pasada, que en algún momento esas drogas, una vez están en la circulación, van a tener contacto con los hepatocitos. Hablamos de los hepatocitos porque son las células directamente involucradas, aunque no las únicas, en transformar la droga en algún otro producto, la mayoría de veces inactivo. Y algunas drogas, que se tocarán también en forma bastante específica, al contrario, de ser drogas inactivas, una vez expuestas a un grupo de enzimas especializadas que están al nivel de los hepatocitos, van a conseguir su actividad completa. Entonces, sea cual sea la ruta de administración, por la indicación que tenemos que hacer el paciente estable, tranquilo, compensado en la consulta externa, la mayoría de veces vamos a emplear la vía enteral. El paciente no lo tolera, está nauseoso, está vomitando, optaremos por la vía parenteral. El paciente está muy grave, inestable, necesita un tratamiento en donde el tiempo está en nuestra contra, lógicamente uno dirá, ya tendría que acceder directamente al torrente sanguíneo por algún acceso intravascular, tanto del lado venoso como del lado arterial. Cada contexto se manejará de manera totalmente diferente. La vía inhalatoria, en caso yo quiera limitar algún lugar específico de la economía donde yo quiera actuar, porque sé que ahí se está desarrollando algún evento fisiopatológico que necesita ser controlado. Otras veces, alguna limitación a poder acceder a algún lugar de la economía, por ejemplo, el sistema nervioso central, por la presencia de la barrera hematoencefálica, es muy difícil que la droga pueda acceder ahí. Entonces tenemos que buscar algunas rutas alternativas. Fisiopatológicamente hablando, algunas condiciones pueden ir cambiando en el tiempo porque ya la enfermedad altera de alguna manera la arquitectura histológica que se tiene en algún momento. Cuando hay inflamación, generalmente las células ya no están tan unidas estrechamente, comienzan a separarse y es más fácil que las drogas puedan acceder de uno a otro lado de la membrana celular o pasar del lecho vascular hacia el intersticio. Entonces, cada condición para ustedes va a determinar escoger el mejor fármaco, la mejor droga o combinación de drogas para aliviar a nuestros pacientes. Esto también lo comentamos en relación a la administración, claramente notoria cuando ingresamos un medicamento por vía intravascular, en este caso intravenosa, el medicamento rápidamente alcanza un pico, la máxima concentración posible, estamos introduciendo la totalidad de la droga al lecho vascular, versus aquella ruta no asociada a vasos sanguíneos, en este caso la vía intramuscular, en donde el medicamento también logra acceder a la economía, pero no alcanza un pico que se compare con el que la vía, en este caso intravenosa, ha obtenido. Entonces, la vía intravenosa, aquí directamente por la gráfica podemos notar de que alcanza una concentración prácticamente al 100% en relación a la administración del fármaco. Otras de liberación mucho más lenta, decíamos, y de alguna u otra manera, unos más, otros menos, vamos a llegar a acceder al torrente sanguíneo. Y una vez que estamos en el torrente sanguíneo, lógicamente la droga va a comenzar a distribuirse, ¿ya? Una vez completada la absorción, en cualquier ruta menos la intravascular, el fármaco ya comienza a distribuirse, a circular en la economía. Ahora, no siempre el fármaco va a estar dentro de los vasos sanguíneos. Ahí estará el fármaco, de repente, no va a estar siempre allí.
Su objetivo muchas veces es interactuar con componentes celulares, por tanto, tiene que salir del lecho vascular. Según las propiedades de cada droga, ese fármaco podrá acceder en más o en menos al intersticio. Pero puede ser que su lugar de trabajo no sea a nivel intersticial, sino que tenga que buscar, perdón, algún componente celular con el cual interactuar. Entonces, esa droga también tendrá que tener la capacidad de poder ingresar o interactuar con la célula. Entonces, aquí claramente vemos que la distribución inicial es en el lecho vascular, intravascular. Volumen plasmático es un volumen de distribución inicial. Posteriormente, según sus propiedades, ya comienza a pasar al intersticio. Aumentó el volumen de distribución. Ya no solamente concentrar los vasos sanguíneos, sino también a nivel del intersticio. Pasa el tiempo, los minutos, las horas según cada droga y ya comienza a interactuar ahora con el componente intracelular. Entonces su volumen de distribución se amplía mucho más. Vamos a ver drogas que limitan su acción muchas veces al lecho vascular, otras al lecho intersticial, otras al componente o compartimiento intracelular y otras se difunden en todo lado. Dependerá, repito, de las características propias a cada fármaco. Ahora bien, importante saber entonces que de alguna manera el hígado se va a encargar de transformar la droga en un compuesto menos activo, la mayoría de veces. Ese mecanismo de exposición a las células hepáticas nosotros le conocemos como efecto de primer paso. Es decir, el medicamento que ya acceda a tener contacto con los hepatocitos inmediatamente va a sufrir un mecanismo de biotransformación. ¿Ya? Se va a transformar. Es lógico entender que la mayoría de fármacos que ingresen por vía enteral, absorbidos ya por el sistema venoso porta, van a tener inmediatamente contacto con los hepatocitos. Por tanto, aquí es que se va a alterar la capacidad que tengan de poder estar actuando a nivel sistémico. Muy bien, entonces, ya para resumir rápidamente aquí, antes de entrar de lleno a la farmacocinética como tal, sabemos que cuando administramos un medicamento, este se tiene que absorber. Damos una droga con una presentación particular, la cual inmediatamente, luego de la absorción, según el lugar donde nosotros hayamos posicionado el fármaco, ingresa al torrente sanguíneo. Estando en el torrente sanguíneo, está circulando como droga libre al inicio, pero por alguna condición inherente a ella, según las proteínas plasmáticas, por alguna condición, sale del lecho vascular, encuentra su sitio de acción, que quizás es un tejido, quizás es una célula, algunas veces se almacena en algún tejido en particular, y desde allí, en algún momento de estar unido ese tejido, se puede liberar y seguir ofertándose al lecho vascular. Es decir, una vez que yo ya dejé de administrar el fármaco, pero ese fármaco tiene una predilección por algún tejido donde se puede depositar, aún habiendo ya combinado varias horas o días inclusive de exposición al fármaco, aún veo el efecto farmacológico de la droga que yo indiqué. Bueno, ni bien ya la droga se está distribuyendo en el lecho vascular, empieza también su biotransformación y con ella también la eliminación, que característicamente para nosotros la principal ruta de eliminación va a ser la vía urinaria. Significa, por tanto, que en un paciente cualquiera, sano fisiológicamente hablando, el riñón es un órgano determinante en eliminar la droga, tal igual como ocurría con cualquier compuesto que nosotros podamos ingerir o con el cual podamos tener contacto. Otras rutas de eliminación van a ser las bilis, las heces, la sudoración, la saliva, la leche materna, como lo comentamos también anteriormente. Muy bien. Entonces, ahora sí empecemos con los 4 componentes o las 4 fases asociadas a la farmacocinética. El acrónimo ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción, nos ayuda a entender mejor lo que es farmacocinética, ¿no? El ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Empecemos con la absorción de las drogas. ¿Qué significa cuando nosotros acuñamos este término farmacológico a un compuesto determinado? De que haber una transferencia del lugar donde nosotros hemos introducido el medicamento, ¿ya? Desde el sitio de administración, hasta el torrente sanguíneo. Repito otra vez, la droga lo que quiere es llegar al torrente sanguíneo. En más o menos va a llegar en algún momento. Ahora bien, la velocidad y la cantidad del fármaco que se puede absorber va a depender de algunas variables. Una muy importante es el medio en el cual la droga se va a absorber. Puede ser que el medio sea un medio hostil. Muchos fármacos que se administran por vía enteral, una vez que llegan al estómago principalmente, porque el esófago solamente es una vía de conducción, se exponen a un pH bastante bajo. Por tanto, pueden tener algún cambio en su composición química, lo cual, lógicamente, podría afectar la cantidad de la droga que finalmente se va a absorber.
En segundo lugar, las características químicas de la droga. Un dato determinante para qué es el tamaño, la ionización, si es un ácido o una base, para determinar si va a ser factible o no la absorción del medicamento. Finalmente, salvando todos los obstáculos, todas las vallas, yo le di una droga a una concentración determinada y comienza a enfrentarse a estas barreras, voy a ver que una cantidad del medicamento menor a la que yo administre, finalmente llega ¿a dónde? Al torrente sanguíneo. Esa cantidad de droga que ha accedido al torrente sanguíneo se conoce como biodisponibilidad. Por ejemplo, le di 100 miligramos de un medicamento determinado por vía enteral. El paciente lo ingiere. Y cuando mido el medicamento en sangre, encuentro que este está en 70 miligramos. Significa que la biodisponibilidad se refiere a la droga que accedió al torrente sanguíneo en relación a la droga que se administró. En este caso, representa el 70%. ¿Ok? Entonces, para nosotros, biodisponibilidad significa cuánto de la droga llega finalmente al torrente sanguíneo, sea cual sea la ruta de administración. Lógico es que cuando yo administro la droga directamente al lecho vascular, en una vena, por ejemplo, inyecto 100 miligramos, voy a encontrar 100 miligramos de concentración sobre los 100. Biodisponibilidad, 100%. ¿Ok? Entonces, todas las rutas diferentes al acceso vascular tienen biodisponibilidad menor al 100%. Bien, ¿cómo es que estos fármacos absorben? Hablemos un tanto de la vía enteral. Son los mismos que encontramos en un escenario fisiológico cualquiera. Un compuesto, una sustancia química que está fuera de la célula o en un tejido en particular y tiene la capacidad de poder interactuar con otros tejidos, puede tener, según sus propias características, la opción de poder difundir, de atravesar membranas. Y este mecanismo de transporte, de difusión, tiene varios escenarios fisiológicos que también se van a presentar en farmacología. Uno va a ser la difusión pasiva, en donde gracias a un gradiente de concentración, aquí está nuestra membrana celular, tenemos un compuesto determinado, cuya concentración a un lado de la membrana es mayor, entonces por un gradiente de concentración tiene una fuerza impulsora que lo empuja a atravesar la membrana. Lógicamente dependerá a otras propiedades de la droga. ¿Es liposoluble o es hidrosoluble? ¿Cuál es su tamaño? ¿O no? ¿Está ionizado o no? Si tiene características particulares, lógicamente tendrá a favor la adquisición de poder transportarse de uno a otro lado de la membrana. La difusión facilitada, cuando el compuesto no es capaz por sí solo de atravesar la membrana, sino que necesita algún transportador de membrana, que generalmente es una proteína. Se vale de la proteína de transporte para poder difundir. Difusión facilitada. La difusión activa, en cambio, hace referencia también a una proteína de transporte, pero con el uso de energía. Este transporte o difusión activa puede ser primario o secundario, dependiendo de que si se utiliza la energía para permitir el transporte de esa droga, o secundario si es que se vale de transporte de otra sustancia, como ocurre también en el escenario normal, para poder llegar al otro lado de la membrana celular. Cuando los compuestos son muy grandes, si yo tuviera una macromolécula de gran tamaño, lógicamente esta molécula no podría utilizar los sistemas de transporte ni tampoco atravesar la membrana celular. Entonces, la célula tiene que valerse de otros mecanismos especializados ya en ella, como es la endocitosis, para poder permitir su absorción. Como vemos aquí, ¿no? Los mecanismos de transporte por difusión pasiva, empleando un transportador de membrana, o cuando la molécula es muy grande, a través de la endocitosis, asociada a unas proteínas especiales conocidas como caviolos, que lo van a ver también en inmunología, o algunas veces, como vemos aquí, estimuladas por algún receptor de membrana. Entonces aquí analizamos la difusión pasiva, una droga que tiene algunas particularidades. Aquí nos señalan algunas, por ejemplo, difusión pasiva de una droga soluble en agua a través de la membrana, pero como la membrana está cargada de fosfolípidos, y los fosfolípidos son grasas al final de cuentas, la grasa y el agua no se pueden ver, no pueden tener contacto. Entonces tiene que emplear algún mecanismo de transporte. Y justamente en la membrana celular existen unos poros de agua conocidos como acuaporinas, en fisiología lo han visto, que lógicamente al ser una droga, una sustancia hidrosoluble, van a emplear esos canales para poder atravesar la membrana. En el caso de alguna droga que es soluble en lípidos, es lipofílica de alguna manera, lógicamente grasa con grasa, lípido con lípido,
permite rápidamente la difusión de la droga de uno a otro lado de la membrana. Entonces, las sustancias más lipofílicas tienen cierta predisposición a tener libertad de paso en la membrana. Entonces, algunas características: la fuerza de difusión es el gradiente de concentración. Lógicamente, a un lado de la membrana, como vemos aquí, en uno y otro escenario, hay mayor droga a un lado de la membrana que en el otro. No tiene un transportador, no hay una proteína de transporte que le facilite el acceso. Como es toda la membrana, es un gran área, un gran campo de difusión, por tanto, no es saturable. La saturación significa que si hubiera, voy a poner un ejemplo grosero acá, alguna proteína de membrana, y hay una única proteína de membrana, todas estas drogas se van a pelear por unirse. Es como que vamos a una fiesta, ¿no? Hay 100 varones y solo 20 mujeres. Entonces significa que los varones van a luchar entre ellos por poder sacar a bailar a las damas cuando alguna pieza musical nos pueda agradar. Es lo mismo. Entonces, si hay pocos receptores, pocas proteínas de transporte, eso se va a saturar. Pero como aquí no existe esto, lógicamente es un medio de difusión no saturado. Tiene baja especificidad estructural. Mientras haya gradiente de concentración va a haber una fuerza impulsora, repito, pero va a depender si la droga es hidroliposoluble, tamaño y estado de ionización. ¿Cómo la difusión facilitada? Muy bien. Hay gradiente, pero la droga tiene problemas. ¿Es muy hidrosoluble o es muy liposoluble? Entonces no conviene que sea muy soluble ni en agua, tan soluble ni tan soluble en lípidos. Entonces tenemos que favorecer otro mecanismo de difusión, que en este caso va a emplear una proteína de transporte, como la que estamos viendo acá. Acá hay una proteína de transporte que tiene un sitio de unión especial a la droga, va a interactuar con ella. Entonces la droga va a haber cierta especificidad para poder interactuar con ella, y una vez que interactúa, se favorece el ingreso. Entonces hay drogas que van a valerse de este mecanismo de internamiento a nivel celular. Entonces, ¿cuáles son las características? Que requiere proteínas transportadoras en la membrana. Una vez que hay la unión de la droga con la proteína de transporte, ¿qué ocurre? Miren, el transportador cambió su composición espacial, ya no es la misma droga, entonces hay un cambio conformacional. No requiere energía vital también, no hay gasto energético, pero como son pocos transportadores en la membrana, es un medio de difusión que se puede saturar, es saturable. Ahora, lógicamente, si hay otra droga, lo estoy pintando de rojo, que se parezca a la droga inicial, esta roja, esta verde, y ambas tienen capacidad de interactuar con el sitio de unión al transportador, entre las dos van a luchar. A eso le llamamos también inhibismo o un mecanismo de antagonismo competitivo. Dos drogas que reconocen a una proteína de transporte para poder interactuar con ella e internalizarse, van a pelear, van a competir. Es importante también cuando nosotros añadimos fármacos. ¿Qué ocurre? A veces yo doy un tratamiento antibiótico para un paciente, muy buen antibiótico, y escojo darle, a ver, le voy a dar otro antibiótico para que le ayude. Pero no recuerdo que esta segunda droga utiliza la misma diana para poder interactuar con la célula. Entonces, en lugar de mejorar la opción terapéutica antimicrobiana, entorpezco, ni una ni otra. Entonces baja mi efecto terapéutico por escoger malos medicamentos. Tengo que saber que existe entonces interacción farmacológica. Este mecanismo de inhibición por un competidor se conoce o forma parte de la inhibición farmacológica. El transporte activo, lo señalamos también. Tengo la droga presente a un lado de la membrana, quiero que se internalice, pero en este caso tenemos una menor concentración de la droga. Hay poca droga en el medio extracelular, mayor cantidad de droga en el intracelular, aún así la droga necesita ingresar. Hay proteínas de transporte que utilizan energía, sobre todo cuando hay un gradiente de concentración que no le va a permitir el acceso, entonces el gasto de energía sí se lo va a permitir, pero lógicamente va a demandar que la célula tenga que producir energía adicional para hacer esta tarea. Por eso es importante, yéndome un poquito a lo fisiopatológico otra vez, y siempre lo voy a repetir, dos son los sustratos que usted le tiene que garantizar a la célula: glucosa y oxígeno. Usted siempre, en todo paciente enfermo, tiene que garantizarle que en su economía exista la cantidad adecuada de glucosa y de oxígeno. Si usted no le garantiza ello, la célula no va a poder generar ATP suficiente para las diferentes tareas que tiene. Una de estas es la que estamos representando. Características, entonces, también utiliza una proteína transportadora, pero en este caso utilizando energía. ¿Por qué? Porque tiene que llevar a la droga de un medio con poca concentración a otro de mayor concentración.
Como es un único transportador, unos pocos transportadores, también es saturable, pero tiene una particularidad, es selectiva, a diferencia de la otra. Esta sí selecciona. Pero, si existe otro compuesto farmacológicamente creado, podría también ocurrir una inhibición competitiva. Cuando las moléculas son de gran tamaño, no le queda otra a la célula que engullir al fármaco o al compuesto químico de gran tamaño, ¿no? Como vemos acá, está generando endocitosis, una invaginación de la membrana celular. Estos son mecanismos que a veces las células tienen que emplear con algunos compuestos y también en el escenario inmunológico. Para eliminarla, generalmente van a acudir a interactuar algunas vesículas de almacenamiento que por alguna condición se fusionan a la membrana celular y con esto el compuesto que pueden tener en su interior se vierte al medio extracelular. Vamos a ver que esos mecanismos son muy importantes, sobre todo en la transmisión nerviosa con la liberación de neurotransmisores. Otras veces, vamos a ver también, hay proteínas de expulsión. Tenemos unas proteínas en la membrana, hemos visto acá algunas que permiten el ingreso, pero hay otras proteínas que favorecen la expulsión. Hay bacterias, por ejemplo, que como mecanismo de defensa, tengo una bacteria, yo le doy un antibiótico, el antibiótico tiene que ingresar porque ese es su lugar de acción para matar a la bacteria, pero la bacteria en su evolución, en su intento de defenderse, crea o sintetiza una proteína de expulsión para hacer que el medicamento salga de ella. Hay bacterias cuyo mecanismo de resistencia antimicrobiana se genera por este mecanismo. También se tiene que aprender. Factores que influyen en la absorción, entonces. Vía enteral, el pH, lógicamente. Sabemos que va a haber diferentes exposiciones a medios en donde va a haber una alta carga de hidrogeniones, otras donde va a haber poca cantidad de hidrogeniones, más bases, desde el componente gástrico rico en hidrogeniones, a la segunda porción de duodeno, donde el jugo pancreático es rico en bases, vamos a un medio ácido, un medio alcalino, específicamente hablando, en donde la droga también puede cambiar su composición. Depende también del flujo sanguíneo. ¿Cuánto de sangre fluye? Porque cuando yo indico un medicamento, tiene que haber también un flujo de sangre que permita coger al fármaco. Yo tengo un vaso sanguíneo, ya la droga ha llegado a tener contacto con algunas células, entonces esta droga tiene que acceder al torrente sanguíneo, pero ese torrente sanguíneo tiene que garantizarle que haya flujo, porque en tanto haya flujo, va a coger al medicamento y se lo va a llevar, manteniendo la gradiente que permita seguir absorbiendo medicamento. Pero ¿qué ocurre si el flujo sanguíneo, perfusión, cuando hablamos un poquito de shock, disminuye por alguna condición? Tengo un paciente hipotenso. A un paciente hipotenso en shock circulatorio, en donde el flujo de sangre es inadecuado para absorber medicamentos, yo lo recibo, en la vida le voy a dar un medicamento por vía enteral. A un paciente que está chocado, hipotenso, darle una droga por vía enteral es irnos al azar en saber cuánto de droga llegará a la economía. Por eso es que muchos pacientes que están con deterioro hemodinámico, alteración en la perfusión, hipotensos, lo que hacemos es darle drogas por vía intravenosa, porque en esa condición el paciente no está en la capacidad de garantizar un flujo de sangre suficiente para poder asegurar que la droga llegue al lecho vascular. ¿De qué más depende? Del área de superficie total disponible para absorber. Cuando uno valora tubo digestivo, luego el estómago, el intestino delgado, lógicamente, ¿qué tiene el intestino delgado? Una gran superficie de absorción, los enterocitos, que forman parte de las vellosidades y a su vez estos enterocitos tienen microvellosidades. Entonces la superficie de absorción se incrementa. Pero imagínense ustedes, como me ha ocurrido en algún momento, que recibimos un paciente que ha sido operado porque ha tenido una necrosis intestinal. Le han sacado la mayor parte del intestino delgado, porque la arteria mesentérica superior dejó de perfundir porque hay un trombo, un coágulo de sangre que limitó el flujo. Se necrosó todo. Le resecas una buena parte del intestino delgado, superficie de absorción. Ese individuo va a tener menos superficie, menos área de absorción que un individuo normal. Entonces también tenemos que saber eso. Y peor, pongamos ejemplo, le han sacado el ileum terminal. Yo sé que en el ileum terminal se absorbe la vitamina B12. Por más que el individuo en su dieta consuma vitamina B12, al no tener el tramo del intestino encargado de absorber vitamina B12, yo no podía darle suplementos de vitamina B12 por vía enteral. Estoy obligado a darle siempre por vía parenteral. ¿Por qué? Porque no tiene la parte del intestino cuya función es absorber vitamina B12. Entonces, es determinante conocer la fisiología en todos sus campos de acción para saber por qué yo en algún momento indico tal o cual tratamiento. Entonces, limitar la superficie de absorción, en este caso por
necrosis intestinal, le han sometido una cirugía, limita también la cantidad de la droga que puede estar disponible para el paciente. Tiempo de contacto, también es importante, disculpen, tiempo de contacto. Lógicamente, lo doy por vía enteral, el fármaco comienza a transportarse por los movimientos peristálticos, tiene contacto con la superficie o la mucosa intestinal, etcétera, etcétera, y se va a absorber. Pero, ¿qué ocurre en el escenario de un individuo que está con un cuadro diarreico, cuyo peristaltismo está incrementado? Le doy la droga, pero no está ni algunos minutos y ya la droga se está eliminando. Incremento del peristaltismo intestinal por alguna condición. Eso también limita el tiempo que le daría al enterocito poder introducir a la droga y llevarlo a la economía. Entonces también esos cuadros pueden limitar el poder de acción de los medicamentos. Entonces, en alguna condición por ahí, si la vía enteral no me lo permite, tengo que irme otra vez a la vía para enterar. Acá comentamos algo de las proteínas que comentaba también hace un instante relacionadas a la capacidad de poder expulsar medicamentos. ¿Ah? Hay un grupo de proteínas, las ABC, las SLC, que la van a ver también, lo van a leer en su Goodman. Hablando de Goodman, el doctor Sánchez fue claro en señalar que era el texto base a nivel nacional. Acá se usa mucho el Capsule, yo uso algunos textos más por gráficas, pero para entender la parte conceptual, probablemente el Goodman está bastante más detallado, pero no solamente hace comentario a una única proteína de expulsión, como la glucoproteína P. Varias proteínas de expulsión agarran al medicamento, repito, y lo sacan de la célula. Y al sacarlo, ¿qué cosa hacen? Limitan o atenúan el efecto farmacológico. Lógicamente, cuando uno da una dosificación, uno ya encontró el punto de equilibrio en donde voy a conseguir el efecto terapéutico, pero existen algunos escenarios asociados a la persona en particular en donde hay mayor expresión de estas proteínas de expulsión. Es importante saber. Entonces, hablemos algo acerca de las drogas, ¿no? En su capacidad de ser ácidos o bases débiles. La mayoría de drogas que nosotros indicamos a los pacientes por vía enteral son ácidos o bases débiles, no son ácidos o bases fuertes, son débiles. Muy bien, un ácido que tiene la capacidad de poder ofertar hidrogeniones, como lo estamos viendo acá, puede ciertamente en su composición original, una vez expuesto a un medio cualquiera, disociarse en hidrogeniones. Al disociarse o perder cargas positivas, el ácido pasa a la forma ionizada. Y todo producto, toda droga ionizada, positiva o negativamente, no atraviesa la membrana. La membrana repele todo lo que tenga carga, lo rechaza. Entonces, si el medio donde yo he indicado la droga ha ingresado a un compartimiento, está en un compartimiento corporal, si el medio disocia la droga, un ácido débil, en su forma ionizada, esta droga, se está mejor de rojo, esta droga de aquí, no va a poder atravesar la membrana, porque está cargada eléctricamente. En cambio, si el medio le permite mantenerse en su forma no ionizada, inmediatamente la droga atraviesa la membrana. Y una vez que ya ingresó a donde quería entrar, algunos sistemas enzimáticos, alguna proteína en particular, puede favorecer otra vez la disociación. Ya la droga se convierte en otro metabolito, ya cargado, es cierto, pero activo. Pero ya ingresó a donde quería ingresar. Por tanto, ahora sí puede inducir un efecto farmacológico determinado para lo que es la droga que hemos indicado. Las bases débiles, en cambio, ellas ya están cargadas ya tienen carga. Entonces, una base ya tiene un poder de ionización que le va también a limitar. Repito otra vez, mientras esté ionizada, carga positiva o negativa la droga, no puede atravesar la membrana. Pero si el medio le permite disociarse, perder hidrogeniones en este caso, y se queda como una base no ionizada, ahora sí puede también atravesar la membrana. La conclusión final aquí es de que un compuesto, una droga, un fármaco, mientras esté ionizada, tiene problemas. No va a poder atravesar la membrana. Está en estado no ionizado, usted le garantiza el desplazarse de un otro lado. Lógicamente con otras propiedades, que si hay o no un transportador de membrana, si su propiedad le permite o no atravesar la membrana, si su tamaño también se lo va a permitir. No es la única característica, son varias asociadas al medicamento. Importante siempre saber el pK de las drogas, siempre nos piden pK, ¿no? El pK es el potencial de disociación de la droga, referido específicamente a aquel pH que permite que el 50% de la droga esté en estado ionizado y el 50% de la droga esté en estado no ionizado. Cuando el pH del medio donde estoy indicando la droga es menor que el pK, ¿no? Entonces aquí puede haber algún tipo de problema para algunas drogas.
si el pH, como dice aquí, es menor que el pK, drogas protonadas bases, ¿ya?, van a predominar. Entonces, si la droga está protonada, está cargada, está ionizada, va a tener problemas para atravesar la membrana. Eso en el caso de las bases. En el caso de los ácidos, se mantiene como tal, no ionizado, por tanto, tiene la facilidad de atravesar la membrana celular. En cambio, cuando el pH es mayor que el pK, ¿qué predomina? En el lado de los ácidos, predominan las formas ionizadas. Y en el lado de los fármacos que son bases débiles, predomina la forma no protonada. La que no tiene carga es la forma no protonada, por tanto, ella tiene la capacidad de poder difundir a un otro lado de la membrana. En cambio, la forma ionizada no. En resumidas cuentas, droga que está cargada eléctricamente, positivo o negativamente, problemas para atravesar la membrana. Al final de cuentas, eso es lo que se quería comentar. El flujo de sangre ya lo comentamos. Mientras haya flujo de sangre, cogemos a la droga y la llevamos a otro lugar de la economía. Hay menos flujo de sangre, usted limita la capacidad de que la droga pueda llegar al lecho vascular. Superficie de absorción, aquí graficamos las vellosidades intestinales, que aumentan en gran medida la superficie de absorción. Yo encuentro un área determinada, mira, les digo, esto tiene una longitud corta, pero ahora estírala. Si tú la estiras, voy a pasarme para acá, la superficie de absorción es mayor. Y si a esto le añades que existen en cada enterocito microvellosidades, la superficie de absorción aumenta mucho más. Mientras uno mantenga un individuo alimentado, el enterocito, acá hay un enterocito, células cilíndricas, si se acuerdan por histología, hemos dicho, vamos a revisar todo en fármaco y fisiopato, el enterocito tiene una forma cilíndrica, ¿no? Entonces, mientras usted tiene un individuo alimentado, el enterocito tiene la forma cilíndrica, tiene la forma cilíndrica. Pero si usted al individuo, al paciente, no le da alimento, ¿qué sucede con el enterocito? Eso lo vamos a ver en la tarde, se aplana. Se aplana. Y al aplanarse, ¿qué está ocurriendo? Disminuye la superficie de absorción. Usted alimenta al paciente, el paciente tiene enterocito vital. Usted no alimenta al paciente, el epitelio de la mucosa intestinal tiende a aplanarse. Entonces, son varias condiciones que desde el punto de vista fisiopatológico pueden influir en el efecto farmacológico. Aquí, la proteína P, que es una proteína de expulsión, destrucción de diferentes compuestos. No solamente las drogas, varias sustancias pueden ser eliminadas desde el medio intracelular hacia el medio extracelular. Son proteínas de expulsión. No es la única, hay otras más que se van a analizar en detalle conforme hacemos el curso. Bueno, la biodisponibilidad, ya lo comentamos, ya es cuánto de la droga finalmente llega al torrente sanguíneo. Es muy importante valorarlo junto con una determinación del área bajo la curva que habitualmente encontramos y que a veces genera confusión. Lo vamos a ver en una gráfica. ¿Quiénes influyen en la biodisponibilidad? ¿Quién influye en saber cuánto de medicamento finalmente va a llegar al torrente sanguíneo? El metabolismo del primer paso. Si yo doy una droga por vía digestiva, yo sé que esa droga, en algún momento, una vez que se absorbe, va a llegar al hepatocito. Entonces, si esa droga que la doy por vía enteral llega al hepatocito, yo sé que de la cantidad que llegó al torrente sanguíneo va a bajar mucho más. ¿Por qué? Porque el hepatocito biotransforma la droga. Muy bien, entonces, si la droga, ni bien está ingresando, se mete al hepatocito, efecto el primer paso, voy a tener menos droga circulando. ¿De qué más va a depender? De la solubilidad de la droga, de su estabilidad química y de cuál es la formulación de presentación de la droga. Hay drogas que tienen cubierta entérica, hay drogas que están encapsuladas, hay drogas que una vez estando protegidas por una cápsula, una membrana especial, liberan un componente líquido que le puede permitir o no ingresar al torrente sanguíneo. Hay drogas que se van liberando lentamente y que lógicamente tienen un tiempo de acción un tanto más prolongado. Entonces, cada característica de la droga puede también influir en la biodisponibilidad. Aquí está la determinación de la biodisponibilidad. ¿Cómo determino yo biodisponibilidad? Bueno, es básicamente la fórmula esta de acá. Comparar cuál es la concentración que la droga tendría a administrar por vía oral versus la administración intravenosa. ¿Y por qué intravenosa? Porque cuando usted inyecta una droga por vía intravascular intravenosa, en este caso, usted garantiza que el 100% de la droga llegue al componente vascular. Entonces, en la parte superior, acá se está inyectando una droga
a un lecho vascular. Entonces, el 100% de la droga llegó allí, la totalidad. En cambio, cuando la administra por vía oral, parte de la droga se pierde y otra parte ingresa al torrente sanguíneo. Entonces, estoy notando que se generan dos curvas. Una que ni bien, pongamos ejemplo, le di 100 miligramos. Los 100 ingresaron al torrente sanguíneo. Los 100 se están distribuyendo y a la par que se están distribuyendo se están metabolizando, se están convirtiendo en sustancias inactivas. Y a la par que se están distribuyendo, metabolizando, también se están eliminando. Por eso es que conforme pasa el tiempo, acá nos dicen, está pasando el tiempo, minuto 1, minuto 2, minuto 3, la concentración de la droga comienza a bajar. La droga comienza a bajar. Lo mismo ocurre con la vía enteral. La droga que se va absorbiendo un poco más lento, llega a un pico máximo y de ahí comienza a bajar su concentración. Entonces, cuando uno valora estas curvas en relación a la concentración versus el tiempo, genera áreas bajo la curva. El área bajo la curva generada, perdón, aquí vamos a meterlo a otro color, me está graficando la cantidad o la concentración de la droga al inicio. Y cómo esta concentración, conforme pasa el tiempo, disminuye. Tengo un área bajo la curva para la administración intravenosa y otra área bajo la curva para la administración enteral. Entonces, lo que hago simplemente es ver, si le hubiera dado a un paciente, le he dado por vía oral 100 miligramos, pero la concentración medida en el tiempo alcanza los 60 miligramos, bueno, yo digo, pues 60 de la administración oral llegó al torrente sanguíneo y por vía intravenosa fueron 100. ¿Cuál es la biodimensional de la droga? 60%. Entonces, simplemente es la comparación de lo que idealmente se hubiera alcanzado, en este caso el ideal es administrado por un acceso vascular directo, vena o arteria, o el otro, en el caso, se administra por otra ruta diferente, en este caso la vía enteral u oral. El metabolismo del primer paso entonces es determinante. Todo fármaco que tenga contacto con los hepatocitos ya va a iniciar un proceso de biotransformación. Biotransformación, que nosotros tenemos que tener en cuenta. Muy bien, la asociación de los medicamentos es importante para nosotros para garantizar conseguir un efecto. Cada vez que usted da una droga a un individuo, lo hace para conseguir un efecto farmacológico. Y como a veces ocurre, ¿no? Nosotros los médicos siempre somos denunciados. Lo traje a emergencia, lo llevé a hospital y lo mataron a mi paciente. Nosotros no estudiamos medicina para matar. Siempre lo aclaro, lo vamos a ver en semiología. Nosotros estudiamos medicina para ayudar a un paciente. Para ayudarlo a salir de un evento catastrófico que lo puede matar, o cuando el evento ya lo ha sobrepasado, para ayudarlo al bien morir. Nos ocurre también en medicina. El paciente ya está en un estado terminal. No tenemos mucho que hacer por el paciente desde el punto de vista de tratamiento curativo. Pero es triste ver a un paciente que va a partir con dolor, con sufrimiento. Entonces también lo podemos ayudar al bien morir, sin dolor, sin sufrimiento, que parta tranquilo en compañía de sus familiares. Entonces, ese efecto terapéutico, entre comillas, que nosotros buscamos al momento de administrar una droga, tiene que compararse con el efecto que otras drogas también podrían tener, que se parecen a la droga que estoy indicando. Eso hace referencia a la bioequivalencia. Drogas que a veces pertenecen a la misma familia, que se administran por la misma vía de administración oral, que se metabolizan también a nivel hepático, que entran a la circulación tal igual y finalmente buscan a la misma diana celular para producir un efecto terapéutico. Si ese efecto se mantiene o se parece en relación a una u otra droga, hablamos de equivalencia terapéutica. Ejemplo, hace muchos años un medicamento para el asma salió al mercado. Su nombre comercial, Ventolin, que aún existe. Pero el producto farmacológico se conoce como salbutamol. Nosotros en farmacología empleamos el nombre genérico, el nombre farmacológico, salbutamol. Solo que la empresa que lo fabricó y lo patentó, porque fue la primera en producirlo, lo sacó al mercado como Ventolin. A nivel mundial, cada vez que una empresa crea un fármaco, obtiene una patente que le da un permiso, una autorización, le da un monopolio de más o menos 5 años para poder comercializarlo. Ella sola, nadie más se puede meter. Pero yo aquí en Perú puedo hacer la misma droga, sí la puedes hacer, pero a nivel del mundo ya le han dado la autorización a esa empresa. Y tú no la puedes producir hasta que no hayan pasado por lo menos 5 años. Una vez que pasaron los 5 años, ya no están solamente autorizada la empresa, sino otros más,
Loncodin, por ejemplo, ¿ya? Salbumel, por citar algunos ejemplos, es el mismo medicamento, solo que tiene otro nombre comercial. Ya otras empresas tienen la autorización de poder producirlo y comercializarlo. Eso ocurre con muchos medicamentos, solo que quien primero produce esa droga en particular tiene el derecho de poder comercializarla con mayor libertad. La distribución. Ya hemos pasado la absorción, A de absorción, ahora vamos a la D de distribución de drogas. Es un proceso en el cual la droga llega reversiblemente al torrente sanguíneo, reversiblemente. O sea, ¿puede regresar al lugar? Sí, puede movilizarse, no solamente quedarse en el lecho vascular. ¿Por qué? Porque según la capacidad de la droga puede también salir del vaso y llegar al intersticio, al fluido extracelular, a los tejidos. ¿De qué depende la distribución? Del flujo de sangre. ¿Y el flujo de sangre a su vez de qué depende? Del gasto cardíaco, de la bomba cardíaca. Si la bomba se sigue contrayendo con la fuerza necesaria, va a mover la sangre. Si la sangre se mueve, la sangre fluye. Si hay flujo, usted garantiza que ese producto esté circulando en la economía para poder ser expuesto a otros tramos más de la economía. ¿Es importante la distribución para entender algunos conceptos farmacocinéticos? Sí, porque cuando uno da una droga, ya sé que la droga va a alcanzar una concentración determinada. Pero conforme pasa el tiempo, ocurre algo, la concentración comienza a caer. Al inicio la droga se está distribuyendo, lógico, la bomba cardíaca la está llevando a tener contacto con varios órganos y tejidos. Pero curiosamente, conforme pasa el tiempo, otra vez está pasando el tiempo, la droga baja su concentración. ¿Y por qué la baja? Porque a la par que se distribuye, se metaboliza. ¿Se metaboliza en qué? En una sustancia inactiva y fácilmente eliminable por vía renal. Quiere decir entonces que también a la par que se está distribuyendo, se está eliminando. ¿Y de qué depende eso? Del flujo de sangre. La droga tiene un tiempo de acción. Si no le renovamos una nueva dosis de la droga, el tiempo, el efecto terapéutico se pierde. ¿Cuáles son las variables entonces que influyen en la distribución del medicamento? En primer lugar, el flujo sanguíneo. La droga está circulando en el lecho vascular. Lógicamente, la droga, repito, no quiere solamente estar en el lecho vascular, quiere salir. Pero para salir necesita que el epitelio, el endotelio, sea permeable a la droga. La droga, por sus características, sabemos que puede unirse a otros compuestos macromoleculares que son las proteínas. Las proteínas, por excelencia, son transportadores, atrapan sustancias. Como atrapan sustancias, las drogas no están exentas a ello. También van a ser atrapadas por las proteínas. Pero como las proteínas son moléculas de gran tamaño y a su vez tienen atrapadas a la droga, estas no van a poder atravesar la membrana en tanto estén unidas a las proteínas. Entonces, el estar más unidas a proteínas plasmáticas limita el salir del lecho vascular. Menos unión a proteína plasmática tengo, más fácil es pasar la membrana celular. ¿De qué más depende? De la lipofilicidad. Hemos visto, más liposoluble, la membrana es fosfolípido en su mayoría, atraviesa la membrana. Más lipofílica es, mayor facilidad de acceso voy a tener. Y en último lugar, del volumen de distribución. Volumen de distribución. ¿Qué significa? Repito, la droga no se contenta con estar en el lecho vascular, quiere también estar en el intersticio, no se contenta con estar en el intersticio, quiere estar dentro de la célula, lógicamente si tiene capacidad para ello lo va a hacer. Entonces su volumen de distribución puede ser solamente ceñido al plasma. ¿Cuánto es su volumen plasmático? 4 litros. Yo digo su volumen de distribución, porque es una droga que solamente va a actuar en el lecho vascular, es 4 litros. Oye, no, pero esta droga también se mete en el intersticio, te diré yo. Ah, entonces a los 4 litros le sumamos el intersticio, 12 a 14 litros. Entonces son 12 litros más de volumen de distribución. Oye, no, pero esta droga también tiene la capacidad de poder ingresar a la célula. Ustedes saben que el agua corporal total más o menos representa el 60%, ¿cierto? 60%. Entonces, en un individuo de 70 kilos, un peruano promedio pesa 60 a 70 kilos. Si fuera 70 kilos, yo digo 60% son 42 litros. Yo tengo 42 litros de agua corporal total. Yo sé que 2/3 por fisiología están dentro de la célula, 1/3 está fuera de la célula. Eso lo sabemos por fisiología. Entonces, cuando yo digo que la droga tiene capacidad de estar en el lecho vascular, en el intersticio y en la célula, yo señalo que su volumen de distribución es de 42 litros. 42 litros. ¿Qué ocurre
Si por alguna condición al individuo yo le comienzo a dar al lecho vascular suero para ayudarle por alguna manera. En lugar de haber 4 litros de plasma, ahora vas a tener 6, 7, 8 litros. Cuando tú diluyes o aumentas el volumen de agua en el lecho vascular, la concentración de la droga disminuye. Y si la concentración de la droga disminuye porque tú le estás dando más fluidos de los que el paciente necesita, la droga baja su concentración. Y si tenemos menos concentración de la droga, el efecto terapéutico se pierde. Perdemos efecto terapéutico. Entonces, no nos conviene. Muy bien, vamos a hacer un break cortito, por favor. Un break cortito para poder descansar, se levantan. Serán más o menos 15 minutitos, porque ya viene algo más pesadito. 15 minutos, mis amigos, para poder descansar un rato, porque es una mañana algo larga para nosotros, ¿ok? Entonces, nos damos 15 minutos de break, por favor, para poder descansar algo, ¿ok? Digo, voy a finalizar la grabación para que esta esté solamente ceñida